Bien, vamos a evaluar entonces lo que hemos dado en llamar estas amortizaciones con cuota vencida. Es decir, cuando yo amortizo, pienso y hago la homologación con la actualización. Cuando yo actualizaba, valuaba un capital futuro en el presente. Cuando yo amortizo, voy a evaluar una sucesión de capitales futuros en el presente. Esa es la diferencia. Y si bien, bueno, está un poquito mal escaneada, pero se alcanza a ver bien que el valor al momento cero, el valor actual al momento cero, que le pongo el momento cero para hacerlo, para distinguirlo mejor, pero si la B corta, ya sabemos que es un valor actual. De todos los pagos o términos alfa de la sucesión, desde 1 hasta n, desde el periodo 1 hasta n, conforman esta renta, ¿verdad? Y lo que yo quiero calcular es el valor actual o presente de la misma, de cada uno de esos pagos. Entonces, puedo hacer lo siguiente, sumar la actualización de cada cuota, porque es un capital independiente. En este caso, como son a valores, las cuotas son homogéneas, todas valen lo mismo, actualizo a la primera por un periodo, como son vencidas, cuotas vencidas, el primer pago, la primera cuota o el primer término será actualizada por un periodo para evaluarlo en el momento cero. El segundo pago, va a tener una actualización de 2 periodos para poder evaluarlo en el momento cero. Y así, cada una de las mismas hasta n-1, que es este pago, el anteúltimo, o el último, que voy a actualizar por n periodos. Si saco factor común alfa, porque son todos los mismos valores, el valor actual de todos estos pagos al comienzo, o el valor actual, va a poder estar expresado de esta manera. Con lo cual, entre los dos corchetes voy a tener una suma de una proyección geométrica. Esa suma de la proyección geométrica que aquí identificamos con la letra S va a ser igual a por 1 menos q a la n sobre 1 menos q, donde A es el valor del primer término de la proyección, 1 sobre 1 más i. Y Q es la razón de esta sucesión. Es decir, que si yo multiplico sucesivamente los términos de la sucesión por la razón, me da el término que sigue. Es decir, si multiplico al primer término por 1 más i o la razón, me va a dar 1 más i al cuadrado, que es el término que inmediatamente sigue. Si lo multiplico por 1 más i, me va a dar 1 sobre 1 más i al cubo, que es el que sigue, y así sucesivamente hasta 1 sobre 1 más i a la n. Dicho esto, vamos al siguiente análisis, a ver si puedo bajar acá. No, ahí está. Entonces, puedo hacer a alfa por el primer término o a por la razón, o 1 menos la razón a la n, 1 menos la razón, lo que recién habíamos identificado aquí. ¿Sí? Esta formulita, la suma de una proyección geométrica. Aquí lo que hago es reemplazar a y q en esa suma. Y lo multiplico por el primer término, alfa. ¿Entiende? Alfa por la proyección geométrica, que tiene esta suma, aquí está, especificada con los valores. Resuelvo esta multiplicación. Aquí, bueno, les indico cómo hacerlo, ¿no? Multiplico el denominador con el numerador del denominador, el numerador del numerador con el denominador del denominador, y voy a obtener esta expresión, ¿sí? O sea, el valor actual va a ser igual a alfa por esta expresión,
1 más i a la n menos 1 dividido i por 1 más i elevado a la n, al cual llamaremos a sub n de i o factor de amortización para cuotas vencidas. Esto que está acá, que encierro en el mouse, es el factor de amortización que denomino a sub n de i. Tal vez lo vayan a encontrar con otras letras en algún libro, pero en la mayoría de los libros se respeta, incluso en las tablas financieras, esta forma de llamarlo o de nomenclarlo. Con lo cual, voy a concluir que el valor de la sumatoria de la sucesión de una renta con pagos vencidos es igual a la primer cuota por el factor de amortización de n periodos a la tasa i y con pagos vencidos. Y de ahí surgen las siguientes relaciones, donde puedo calcular alfa en base a los valores actuales, al valor actual y a la inversa o al recíproco del factor de amortización con cuota vencida a sub n de i a la menos 1. Puedo calcular el valor del préstamo, B es el valor del préstamo, de esta manera, o puedo calcular el factor de amortización cuando tengo los valores del préstamo y de la cuota. Aquí está toda la referencia, ¿no? Alfa es el valor de la cuota, B corta mayúscula es el valor del préstamo, y A sub n de i es el factor de amortización. Con cuota vencida me falta agregar, pero ¿qué significa el factor de amortización? Es el valor actual de todas las cuotas unitarias. Ustedes ven que acá nos manejamos con el capital unitario, 1, de la sucesión. ¿Sí? Si a esos valores unitarios los multiplico por alfa, me da el valor de la renta en el momento 0, al inicio. Muy bien. La amortización con cuota adelantada tiene una pequeña variación. El análisis es exactamente igual. Simplemente que como empieza al comienzo, el primer término, la primera cuota, sucede al comienzo del primer periodo, ya no tengo que actualizar por un periodo, porque comienza con la cuota. La renta comienza con el pago o el cobro de la primera cuota. Entonces, fíjense que aquí el valor del préstamo, el valor actual, lo puse sin el 0, porque es exactamente lo mismo, es el valor al inicio. Entonces va a tener esta forma. Ya no voy a actualizar el primero porque el primero coincide con el inicio de la renta. Entonces sí voy a actualizar por un periodo el segundo, al tercero lo voy a actualizar por 2 periodos y así hasta el periodo n. Con lo cual, el primer término de la suma de la proyección geométrica no va a ser A sobre 1, A no va a ser igual a 1 sobre 1 más I, sino que va a ser 1 en este caso. Porque si tomo como factor común alfa, el primer término de la sucesión, o el primer término de la proyección, va a ser 1. Y acá lo especificamos. La suma, en este caso, con pagos adelantados, el primer término va a ser 1. Y aquí lo ven. En cambio, la razón va a seguir siendo 1 sobre 1 más i, porque si yo multiplico 1 por la razón, me va a dar el segundo término 1 sobre 1 más i, que multiplicado por la razón me da el tercer término 1 sobre 1 más i al cuadrado, etcétera, etcétera, hasta n. Con eso, vuelvo a aplicar la fórmula, alfa, en este caso, por A por 1 menos la razón sobre, a la n, perdón, sobre 1 menos la razón. Hago las correspondientes operaciones matemáticas para resolverlo. Y me va a quedar esta expresión, alfa por esta expresión, que debería acá encerrar en un círculo o en un cuadrado, a la que voy a llamar factor de amortización con cuota adelantada. Y ven que la A es distinta. Cada vez que se presente esta A, que sería una variación de una mayúscula respecto de la anterior A, que se los muestro, ven aquí, el factor utilizo esta A mayúscula, cursiva, y esta otra A
mayúscula, llamémosla imprenta en este caso, para diferenciar que este factor de amortización es con cuota adelantada. Y fíjense que la expresión, como necesita un periodo de capitalización más, porque la cuota es adelantada para llegar al final, aquí aparece de la deducción, aparece un factor de capitalización más para llegar hasta el final de la renta, porque mi cuota comienza al inicio de cada periodo de pago o cobro. Con lo cual concluyo que el valor al inicio de todas las cuotas va a ser igual a alfa por el coeficiente de amortización con cuota adelantada de n periodos a la tasa i, donde a sub n con cuota adelantada de i es igual a 1 más i por a sub n de i, factor de amortización, con cuota vencida. Esto que está acá, esto que encierro en el mouse y esto que encierro en el mouse es igual. Entonces todo esto es el factor de amortización con cuota adelantada y esto es el factor de amortización con cuota vencida. No tiene un periodo más de capitalización como sí lo tiene el factor adelantado. Bueno, aquí demos por finalizado la parte C de esta clase y empezamos y terminamos en la parte D lo que son imposiciones o rentas valuadas al final.